Pero es que además estamos observando con los cárteles que han pasado por la CNC a lo largo de esta década un fenómeno que explica algunas de las cosas, no todas, que contribuye a explicar algunos de los fenómenos que citaba el consejero hace un rato de pérdida de la competitividad de la economía española. Porque sucede lo siguiente. Hay una tendencia innata casi en el sector empresarial y en las asociaciones a esta costumbre de los costes se incrementan, repercutimos a precios. Y hacer llamamiento a este tipo de cosas. Hay que repercutir los costes, es lo normal, son mis costes, tengo que repercutirlos, y lo hacemos de manera colectiva, porque claro, si la decisión fuera individual, yo no sé si los va a repercutir el de al lado, mi política de precios va a ser otra. Colectivamente, una suerte, la negociación colectiva de la que hablaban antes en el mercado de trabajo parece ir propagándose al resto de la economía. Hay que repercutir los costes a la inflación. Claro, en épocas de demanda pujante nos hemos encontrado con unas tensiones inflacionistas en la economía española, se corresponden con la época de los cárteles sobre los que ahora estamos resolviendo, en los que se aprecia este fenómeno y en los que cuando tenemos en los expedientes actas de las asociaciones, que las leemos, e incluso en las propias alegaciones nos explican esto. Nosotros decidimos que repercutíamos nuestros costes. Bien, la indiciación de la economía española en un marco, como hemos tenido estos años, de tipo de cambio fijo, no tengo que explicarle a los economistas que supone una pérdida de competitividad y de aquellos barros vienen ahora estos lodos, o como se diga eso, que siempre me confundo. Pero es que esto, en época de no crisis, de crisis, en época de una demanda deflacionaria, de una demanda totalmente estancada como la que tenemos ahora, no estamos exentos del fenómeno. Cuando muchas veces se nos dice hay que levantar la mano en la aplicación de la política de competencia, ahora estamos en época de crisis. ¡Ojo! El ajuste en una economía con tipo de cambio fijo requiere ajuste de precios y de salarios. Es así de triste, pero es así. No hay manera de recuperar la competitividad de la economía más que elevando productividad y ajustando precios y salarios, que en algunos mercados tendrán que subir, pero en otros tendrán que bajar, porque este café para todos que tenemos en la mente nuestra en la economía española supone también pérdida de competitividad. Si no dejamos que el mecanismo funcione de flexibilidad de precios y salarios, tenemos un problema. Y aquí puede colaborar la política de competencia. En este sentido es parecida a una reforma estructural, porque cuando la demanda cae y ahora los acuerdos no son vamos a repercutir costes, también, pero es vamos a sostener márgenes, estamos viendo varios expedientes ahora de eso, hay que parar la guerra de precios, esto que se llama de precios, ese desagradable ajuste de precios al que ahora nos vemos sometidos y los consumidores terminan pagando un precio superior al que tendrían que pagar, ¿no? Pero vamos a frenar esto, lo que estamos frenando es el ajuste de competitividad de la economía española y hay que contribuir a salir del agujero desde el punto de vista del recorte del gasto público, cómo no, de la reestructuración del gasto público, cómo no, de las reformas estructurales, cómo no, de eso Juan Gradols puede hablar muchísimo más que yo, pero también del ejercicio de la política de competencia, asegurar que la competencia en los mercados funcione y se produzcan esos aspectos, esos ajustes de precios, allí donde deban producirse, en los mercados que deban producirse. Bien, con lo cual, cuando no se sabe si muy coordinadamente, que también, o convergiendo, estamos aplicando el artículo 1 a este tipo de acuerdos, debemos hacerlo todos desde las autoridades de competencia, con la seguridad, y yo sé que es duro decirlo, pero con la seguridad que estamos haciendo lo correcto, porque creo que es lo que en este momento la economía española necesita. Con lo cual, una serie de reflexiones sobre hacia dónde vamos, que ya las he venido contando a lo largo de la charla en esto del marco institucional y la coordinación. Institucionalmente hay que fortalecer a las autoridades. Por supuesto, cada comunidad autónoma debe y puede elegir el modelo que le parezca más adecuado. Es cierto que la Ley 15 exige, entre comillas, un tipo determinado de modelo si se quieren explotar todas sus funcionalidades, digamos. Por ejemplo, para la legitimación activa, la aplicación del 13.2, que antes citaba mi presidente, hace falta tener personalidad jurídica. Entonces, bueno, cada uno sabrá qué recursos tiene, qué medios tiene, hasta dónde quiere llegar en la aplicación de las funciones.
Pero no creo que sea momento de debilitar a las autoridades de competencia. Y ojo, que puede ser tentador, porque cuanto más incómodos nos volvemos, más presiones desde diversos ámbitos puede haber para que ese debilitamiento se produzca. Y no es solo recortando medios, es también decidiendo a quién se pone, por ejemplo, seamos francos. Entonces, no es momento para debilitar a las autoridades de competencia. Hay que potenciar los mecanismos de coordinación, lo ha dicho mi presidente, por supuesto, en la asignación de casos siempre habrá que trabajar, siempre habrá sus fricciones, siempre tendremos que mejorar, pero yo creo que tenemos que avanzar más en el ámbito de la resolución, de manera, por supuesto, flexible, por supuesto, respetando las competencias de cada uno, como no puede ser de otra manera, pero lo requieren los administrados. Es bueno que en cosas como la regla de minimis o las terminaciones convencionales tengamos una visión común y no terminemos, además, forzando un foro shopping que es a ver qué ventanilla me conviene más desde el punto de vista de las empresas, que lleve a más problemas en la asignación de casos. No es ahí donde debemos aplicar nuestros recursos, sino en la persecución de las prácticas prohibidas, a mi entender. Esto es opinión absolutamente personal. Y luego, en materia de ejecución, debemos explotar, sin duda, la capilaridad que tenemos por el hecho de ser una autoridad central y las comunidades autónomas. Hay que explotar esa capilaridad no solo persiguiendo las conductas prohibidas, sino, lo que es más importante, haciendo pedagogía de la competencia, explicando por qué es nocivo que determinadas conductas se produzcan, explicándoselo a los agentes económicos y explicándole también a la Administración, que probablemente es la parte más dura de nuestra labor, que determinados marcos normativos condenan la competencia en el mercado, la impiden, la distorsionan y nos dejan sin herramientas para poder actuar de manera coherente y fortalecer esa competencia en los mercados. Hay que incidir mucho ahí, en eso la labor de las comunidades autónomas, lo ha dicho el presidente, es de un valor incalculable, con todas las dificultades que conlleva y que a ninguno se nos escapa, pero por lo menos pueden ser el vigía para detectar ese tipo de problemas que afloren y que podamos darles una solución común desde esa red más cohesionada. No me extiendo más, que ya me he extendido mucho. De todo esto vamos a tratar en estas jornadas y, sin duda, lo que aquí tratemos nos va a ayudar en este camino, que no se antoja nada fácil, pero que habrá que caminarlo juntos. Muchas gracias.